grabar. Bien. Entonces, antes de empezar, lo que voy a hacer es, voy a crear un nuevo proyecto. ¿Sí? La idea es que empecemos a utilizar Bootstrap y lo vamos a adicionar como si fuera, digamos, una librería dentro de Angular. Entonces, va a ser diferente como lo veníamos trabajando y a la misma vez vamos a mirar cómo trabajar directivas en Angular. Entonces, vamos a hacer, no sé si recuerdan, uno de los primeros ejemplos que vimos, que era como una galería de imágenes. Entonces, ese mismo vamos a hacerlo con, haciendo uso de las directivas de Angular para poder explicar bien. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, como siempre, es crear un nuevo proyecto. Entonces, aquí, aumento la letra. Recordemos que el comando de entrada es ng, new, y vamos a decirle, en este caso, el nombre del proyecto. Entonces, vamos a decirle que vamos a crear una galería. Vamos a crear una galería de fotos, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a decirle ng, new, galería. Recordemos que siempre al inicio nos va a preguntar una información. En este caso vamos a decirle que sí. Recordemos que esto es para activar el modo estricto. Luego nos va a decir si queremos adicionar Angular Routing. Vamos a decirle que sí. Ya vimos la importancia de Angular Routing, que básicamente son para las rutas, ¿sí? Entonces debemos decirle que sí. Y aquí es importante elegir básicamente el preprocesador con el que estamos trabajando. Entonces, como se había dicho de un inicio, SAS tiene dos preprocesadores, uno que es extensión SCSS y uno que es extensión SAS. Entonces, vamos a decirle el SCSS con el que hemos estado trabajando al inicio de este curso y vamos a decirle que sí. Él crea los diferentes paquetes que deben hacer uso. Ok. Que alguien no me escuchaba, pero era más un problema del lado del equipo. Bien, entonces en este caso aquí se está instalando los paquetes. Tenemos espera que se termine de instalar. Y yo aquí tengo una galería de fotos, que era la que habíamos visto al inicio. Estas fotos voy a copiarlas ahora. Y voy a esperar que termine de instalar los paquetes. Recuerden que cuando siempre se crea por primera vez el proyecto, él tarda un tiempo instalando paquetes, requiere conexión a internet para poder, digamos, instalar ciertos paquetes que requiere. Y una vez que lo ha hecho, entonces ahí vemos que ya creó lo que es el directorio que se llama galería. Entonces, en este caso, voy a abrir el proyecto con Visual Studio. Entonces simplemente voy a ir a la ruta a donde quedó el proyecto. Entonces quedó aquí en repositorio, donde siempre hemos estado guardando, y aquí en galería. Entonces aquí tenemos nuestro nuevo proyecto y lo que vamos a hacer es tenemos una conjunto de imágenes. Entonces, ese conjunto de imágenes, recordemos que cuando estábamos empezando a ver cada una de las directorios, archivos que tiene o que constituye lo que es Angular, habíamos visto este directorio que se llama Access. Entonces, aquí dijimos que era para fuentes, ya sea audios, videos. Entonces, en este caso, vamos a guardar las imágenes en este directorio. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es copiar estas imágenes. Vamos a ver si me las permite pegar acá. Y lo que voy a ir es al directorio físico para pegarlas aquí dentro del directorio Access y voy a pegar las imágenes, ¿sí? Entonces, ahí tengo las imágenes, ¿sí? La que hemos visto de unas fotos, ¿sí? Y vamos a hacer la primera galería. Entonces,
Aquí las tenemos. Y vamos a abrir entonces de nuevo. Ya volvemos a familiarizarnos con Angular. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un componente por default, que siempre cuando se crea Angular, él crea un componente que es el componente app component. Vamos a crear uno nuevo para decirle que ahí va a ir las galerías. Pero antes de crear la galería o el componente, vamos a hacer algo y vamos a instalar Bootstrap. Entonces, para instalar Bootstrap, Bootstrap tiene una versión para Angular. Este es la URL ng-bootstrap.github.io. ¿Sí? No significa de que no sirve tampoco la URL. Claro, yo puedo trabajar con las mismas etiquetas de la URL de Bootstrap, sino que esta página básicamente nos está diciendo cómo debe ser, digamos, la sentencia o la instrucción por comando o por línea de comando para decirle que instale Bootstrap. Entonces, en este caso, vamos a decirle, si ustedes ven, para instalar Bootstrap dentro de Angular, está el ng y está el add, adicione. Entonces, vamos a instalar Bootstrap como un paquete. Vamos a copiarlo y vamos a ir, nos vamos a ubicar dentro de nuestro proyecto, es decir, tenemos que ir dentro del directorio que hemos creado, que es galería, y vamos a pegar este comando, ng-add-ng-bootstrap/ng-bootstrap. Creo que hay una pregunta. Sí, igualmente hoy solamente vamos a instalar, lo que es Bootstrap el día de hoy. Y en el transcurso de, digamos, todo el curso de Angular, va a básicamente a instalar varios. El cd básicamente es un comando, solamente el cd lo que hace es un comando para mirar lo que contiene mi directorio. Ah, no, el ls, el cd es para ir a un directorio específico. No sé qué es lo que quieres específicamente con el comando cd. Ah, ok. Vale. Entonces, en este caso, solamente le dije ng, estoy copiando y pegando, ¿sí? El comando o la línea de comandos que me está diciendo que debo hacer o ejecutar para que se pueda instalar el paquete de Bootstrap dentro de mi proyecto. Entonces, en este caso, cada vez que quiero utilizar Bootstrap en un nuevo proyecto, tengo que hacer eso. Tengo que instalar Bootstrap dentro de ese paquete. ¿Sí? No es un paquete que instala una vez y ya queda instalado. No, cada vez que yo creo un proyecto, si yo quiero hacer uso de Bootstrap, entonces debo ejecutar este comando dentro de mi proyecto. Entonces, en este caso, voy a decirle que voy a instalarlo. Él solamente me hace unas preguntas, le digo que sí, y simplemente lo que está haciendo es instalando el paquete. Entonces, cuando instala el paquete, vamos a ver qué archivos él actualiza para que podamos mirar, digamos, el proceso que hace después de instalar ese paquete. Entonces, ahí está diciendo primero que él actualizó el paquete JSON. Recordemos que el paquete JSON, ese archivo es el que se genera cuando estábamos empezando a ver antes de Angular. Estábamos viendo con Node.js, le dábamos npm init. Él creaba un archivo package JSON para decirme las diferentes dependencias que iba a tener mi aplicación. En este caso, el package JSON, como Angular está dentro de Node.js, básicamente me va a decir todas las dependencias. Y a la misma vez, entonces, si quiere, vamos a ver el package JSON para que podamos mirar la actualización que hizo. Entonces, recordemos que aquí están las dependencias. Había unas dependencias que eran dependencias cuando con un comando que no hemos visto en Angular, se generaba el archivo a producción. Él necesitaba revisar estas dependencias.
Y hay otras dependencias del desarrollador que son estas que se llaman dependents. Entonces, si vemos acá, Bootstrap está instalado como una dependencia, ¿sí? Vemos que instaló y actualizó y adicionó estas dos dependencias. ¿Qué más hizo? Si vemos que actualizó un archivo que se llama app-module. Entonces, recordemos que el app-module es como el core de Angular porque básicamente me está diciendo todos los módulos que va a tener mi aplicación que voy a usar. Entonces, aquí en app-module que se encuentra dentro del directorio app, si vemos aquí actualizó y adicionó lo que fue Bootstrap, ¿sí? Y cada vez que yo creo un componente, él va a actualizar este app-module porque este es el que me va a decir todos los componentes, todas las interfaces, etcétera, que va a tener mi aplicación. Luego vemos que actualizó lo que es styles, styles.scs, son archivos, son estilos, perdón, globales. Entonces, si nosotros vemos acá, él lo que hizo es hacer y usar la palabra import, ¿sí? Y vemos, bueno, este no lo vamos a utilizar, este polyfills no lo vamos a utilizar, pero básicamente él actualizó, ¿sí? Él básicamente adicionó e importó, ¿sí? Una parte de Angular, hizo unas actualizaciones. Entonces, una vez ya tengo lo que es Angular, yo puedo trabajar con las etiquetas de Angular, ¿sí? Entonces, en este caso, ya tengo Angular. Antes de trabajar con las etiquetas de Angular, entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo componente. Entonces, vamos a crear un componente. Recordemos que es ng generate component y le damos el nuevo nombre del componente. ¿Sí? También podemos crear un directorio y dentro de ese directorio tener varios componentes. ¿Sí? Eso también lo podemos hacer. En este caso vamos a crear solo, luego miramos el orden, digamos como es el orden, digamos, que normalmente se sigue cuando se desarrolla, pero en este caso vamos a crear solamente un componente básico para la galería, para mirar las directivas también en Angular. Entonces vamos a crear un componente y vamos a decir que este componente va a ser algo que se va a llamar lista fotos. Entonces recordemos que siempre que se crea un componente, él crea 4 archivos, ¿sí? Crea los estilos, crea la vista, que es el HTML, este es TS, que no lo vamos a ver, que este es para pruebas, y este TS, que básicamente es el TypeScript, que es la lógica. Entonces aquí lo tenemos. Sí, así es. Cuando se está creando el nuevo proyecto de Angular, siempre vamos a seleccionar SCSS. Aquí, en este caso, lo que estamos haciendo, entonces aquí ya tenemos el nuevo componente, ¿sí? Y vamos a decirle, recordemos también que cuando el proyecto se ejecutaba por default, él lee lo que es esta vista, lo que yo tengo en esta vista. Entonces, vamos a eliminar, no eliminar todo. Recordemos que este routerable es el que nos permite navegar a través de las diferentes rutas que yo voy a hacer de mi página web. ¿Sí? Así cuando vimos que queríamos que volviera al home o que fuera al contact, entonces creamos una ruta que es el last contact y esa básicamente indicaba que esa ruta de navegación habría un componente determinado. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo aquí en app component para decirle que por default va a cargar es el componente que hemos creado, que es lista fotos. Entonces, aquí dentro, recordemos que app routing configuramos las diferentes rutas de navegación. Entonces, vamos a adicionar acá, ¿sí? Recordemos que se adicionan como un objeto.
Entonces viene básicamente el path, que es la ruta. Vamos a decirle cuando no le agregamos nada y doble comillas, estamos diciendo simplemente de que va a ser por default. Cuando uno le dice localhost 2.4200, va a cargar este primer componente, ¿sí? Y para que abra este componente siempre debemos importar. Entonces vamos a importar el componente. En este caso vamos a decirle acá en nuestro componente que está ahí en lista de fotos y debemos importar el componente como tal. Y acá simplemente le decimos lista fotos component. Acá básicamente viene el otro atributo que es component y acá le decimos qué componente debe cargar, ¿sí? Entonces, este es un objeto y en el objeto viene dos atributos que básicamente es la ruta y el componente. Entonces, una vez ya tengamos esto, por default ahora sí, cuando cargue el localhost 2.4200, va a abrir o va a cargar este lista fotos words. Entonces simplemente vamos a mirar, voy a limpiar pantalla y simplemente lo que vamos a hacer es compilar. Entonces recordemos que el compilar es el ng server. Entonces ng server automáticamente el compila, se desmora y me origina una, siempre es una IP o una URL como localhost. Y me está diciendo, en este caso, que el puerto está ocupado. Entonces, él simplemente va a asignarme otro número de puerto. Entonces, ahí está compilando, se demora. Al principio, esto puede, digamos, tomar tiempo, es decir, entender. Pero ya después de hacerlo varias veces se van a acordar que ya luego van a hacerlo como quien dice, a ojo cerrado. Entonces, esta parte de localhost y el número de puerto es lo que nos ha originado. Este es el número de puerto que nos ha asignado. Simplemente voy acá y voy a abrir. Cuando cargo, bueno, aquí miremos a ver qué pasó. No recuerdo si grabé los cambios. Y esto también es importante hacerlo, es grabar los cambios, es decir, salvar, ¿sí? Si yo compilo, salvo, ¿sí? Que yo había hecho los cambios, pero no guardé y compilé. Entonces, cuando compilé, lo que hizo fue, pues, originar sin salvar los cambios. Aquí volví, ya salvé y ya efectuó los cambios. De nuevo compiló y efectuó los cambios. Entonces, en este caso, ya vemos que está cargando por defecto lo que es lista fotos words. Entonces, vamos a trabajar la parte de Bootstrap. Vamos a mirar cómo se trabaja Bootstrap dentro de esta lista fotos. Entonces, aquí podemos decirle Getting Started, pero no vamos a entrar aquí. Aquí básicamente es como una guía, ¿sí? Que está diciendo la instalación, ¿sí? Si yo quiero adicionar, y quiero, digamos, indagar más. Y vamos a ir a la opción que dice componentes para mirar los diferentes componentes que se pueden trabajar. Entonces vamos a mirar un componente, por ejemplo, este es un componente del acordeón. Este componente del acordeón, si ustedes ven, siempre dice samples y luego dice API. Este API básicamente es como la información acerca que tiene sobre esa paquete. Entonces es cada una, ¿sí? La información, digamos, tampoco es que sea tan detallada, o sea, sí explica, pero sí ya van a ir a la práctica, digamos, en este caso, a utilizar variables. Aquí hay una parte donde dice code, ¿sí? Entonces también lo muestra, entonces puede ser ventajoso.
Y aquí dice cómo colocarla dentro de la vista y cómo colocar, o sea, qué variables debo hacer o trabajar, digamos, este componente que se llama acordeón para interactuar dentro de la lógica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este no interactúa con variables, entonces no habría problema. Por ejemplo, miremos otro, donde sí tiene variables que básicamente casi siempre son los menús de navegación. Entonces miremos este que dice NAT. Este que dice NAT es un menú de navegación, ¿sí? Este es un menú de navegación, pero este menú de navegación, por ejemplo, aquí, este es un menú de navegación donde tiene una variable que se llama ActiveID, ¿sí? Y esta, vamos a mirar aquí, si nos explica. Entonces aquí tenemos el ejemplo, están los diferentes ejemplos de menús de navegación. Sí, aquí dice, este es tipo menú de navegación como con pestaña. Nos dicen el código y nos dice la parte de la lógica. Este no trabaja, este sí. Este, por ejemplo, cada vez que yo entro a una nueva pestaña, tiene un ID y me está diciendo que ID se encuentra activo. Entonces, si vemos aquí dice active 1, active 2 y active 3. Entonces, si nosotros vemos, ¿sí? Tiene una variable y esta variable se encuentra dentro de la parte del TypeScript. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, que básicamente es el mismo ejemplo que habíamos visto acá abajo. Voy a copiar sencillito, y voy a pegarlo en el componente que creamos, que fue lista fotos. Aquí está. Entonces, simplemente voy a copiarlo, es un menú de navegación, y voy a decirle acá, esta es una variable. Esta variable debe crearse dentro de la parte lógica. Entonces, simplemente voy a ir al TypeScript de lista fotos component y simplemente voy a inicializarlo en 1. En 1, ¿qué significa? Que básicamente el primero va a estar seleccionado. ¿Sí? Entonces, simplemente hice eso y es lo que va a hacer. Voy a ir acá. Voy a grabarlo. ¿Sí? Voy a salvarlo. Entonces, una vez lo he salvado, lo que se hace es ir hacia la pestaña First. Si le digo Second, ¿sí? Ya, y si quiero imprimir el Active, entonces recordemos que para yo interactuar con las variables que tenemos dentro del TypeScript, dentro de la vista, simplemente vamos a colocarle un doble llave. Entonces quiero saber el valor de ActiveID. Entonces salvé de nuevo. Entonces vemos que aquí cambia first por 1 y second cambia por 2. ¿Sí? Entonces aquí, digamos, estamos trabajando con esta variable. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, a este menú que este va a ser el inicio. Sí, estamos creando como otra estrategia de otra, digamos, página sencilla. Y vamos a decir que esta va a ser como la ayuda, qué sé yo, o el info. El componente. No entiendo muy bien la pregunta. No sé si te refieres a cómo creé el componente nuevo, que es lista fotos, o te refieres a lo de Bootstrap. Ah, vale. En el app routing, lo que hice fue adicionar la ruta. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue simplemente adicionar un nuevo objeto, ¿sí? Dentro de este routers para crear la ruta. Entonces, aquí lo importo.
¿sí? De esta manera. Vale, entonces aquí ya tenemos inicio y tenemos info. Entonces vamos a trabajar con las directivas que es el otro que queremos mirar. Entonces, miremos un poco de información aquí dentro de las directivas de Angular. Esta información igualmente se las coloco dentro del aula virtual y existen unas directivas en Angular, ¿sí? Y las directivas básicamente son funciones que son convocadas cuando el DOM es compilado por el framework de Angular, ¿sí? Entonces, las directivas básicamente son una serie de etiquetas que se aplican dentro del código HTML. Entonces, son etiquetas dentro del código HTML, pero como si se tratara de un atributo con el fin de adicionar una nueva funcionalidad a las etiquetas HTML. Algunas de las directivas que vamos a ver el día de hoy dentro de Angular existen unos tipos de directivas, ¿sí? Existen directivas estructurales, que son las que vamos a trabajar el día de hoy. Y en las directivas estructurales vamos a trabajar una que son las directivas estructural de condicionales, que es el if, si se cumple esto. Y una directiva que es el ng-for, ¿sí? El ng-for básicamente lo que hace es iterar, mostrar una serie de elementos. Entonces, con el ng-for vamos a utilizarla es para que podamos crear una galería que se vaya mostrando. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Para trabajar el ng-for y mirar cómo se trabaja. Entonces, primero, recordemos que cuando hicimos la galería, nosotros habíamos hecho la galería con TypeScript y lo hicimos a manera de objetos, ¿sí? No creamos todas las etiquetas físicamente en HTML. Sí, debemos saber HTML, CSS, Angular es lo que estamos trabajando. Pero lo demás sí debemos saberlo antes de entrar a Angular. Es decir, si estamos ya en Angular es porque ya hemos visto TypeScript, ya hemos visto HTML, ya hemos visto algo también de JavaScript. Entonces, para mirar estas directivas, recordemos que uno de los ejemplos que habíamos visto en TypeScript era crear un objeto. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es crear un objeto, pero lo vamos a crear dentro del mismo TypeScript, que es la lógica de este componente que se llama lista fotos. Entonces, vamos a crear un componente y este componente vamos a decirle que se va a llamar fotos. ¿Sí? Entonces, en este componente, simplemente lo que vamos a ir es creando un arreglo de objetos. Entonces, esto es como si yo tuviera un objeto 1 aquí, un objeto 2 aquí, un objeto 3, ¿sí? Cada objeto viene separado por una coma y el objeto se encuentra entre llaves. Entonces, en este caso, vamos a crear cada objeto una imagen. Y una imagen tiene básicamente unos atributos. Entonces, en este caso, voy a crear un primer objeto que sería imagen. Y vamos a decirle que las imágenes siempre van a tener unos atributos y va a ser el ID. Entonces, aquí viene el valor. Recordemos que anteriormente lo que hicimos el ejemplo fue crear una interfase y en esa interfase luego creamos un arreglo, ¿sí? De objetos donde estábamos colocando el valor de esos objetos. Entonces, en este caso simplemente vamos a crearlo sin crear las interfaces. Entonces, vamos a decirle que este es el ID, que aquí va a tener el nombre de la imagen, ¿sí? Nombre. Entonces, vamos a decir que es imagen 1 y vamos a decirle la ruta. Entonces, vamos a decirle que la ruta va a ser, vamos a crear una ruta y la ruta básicamente
va a ser donde se encuentra la imagen. Entonces vamos a decir que la primera es imagen 1 PNG. ¿Sí? Podemos decirle también toda la ruta completa. En este caso vamos a dejarlo así. Vamos a decirle coma y vamos a decirle, vamos a volver a copiar todo esto. Y voy a adicionar la otra imagen. Imagen 2. Voy a adicionar esto, que es la imagen 3. Y voy a dejarlo hasta ahí. Ya hasta aquí, hasta 4. Ya luego lo seguimos adicionando. Entonces ya creé lo que es un objeto, ¿sí? Creé un arreglo de objetos, ¿sí? Y que tiene, cada objeto tiene una serie de atributos con sus valores. Los atributos son ID, nombre, ruta y estos son los valores. Luego miramos cómo este atributo, arreglo de objetos podemos mejorarlo creando una interfaz. Por ahora no vamos a crear interfaz. Entonces aquí tenemos nuestro arreglo de objetos que ya comenzamos a interactuar con TypeScript, ¿sí? Dentro del mismo Angular. Y lo que vamos a hacer ahora es cómo hacer uso de esa directiva ng-for para poder hacer el llamado de fotos. Entonces lo que vamos a hacer es en el módulo, aquí tenemos, no el módulo, perdón, el componente en la vista, lista fotos component, aquí. Vamos a crear, este es el menú de navegación. Por ahora vamos a dejar que tenemos el valor, ¿sí? Vamos a dejar todo esto aquí, ya luego lo transformamos. Y vamos a crear una lista de ítems. Entonces tenemos el UL, ¿sí? Y con el UL recordemos que nosotros construíamos la galería KLI, ¿sí? Y va dentro de una imagen, ¿sí? Entonces siempre está la estructura de las etiquetas UL, LI, ¿sí? Yo no puedo colocar otra etiqueta acá, ¿sí? Él me lo acepta, pero no puedo colocarlo porque la manera de trabajar de este HTML es UL y luego LI. Y dentro de cada LI sí puedo colocar una etiqueta P o una etiqueta cualquiera, ¿sí? De HTML, pero debo seguir estas reglas dentro de la etiquetación del HTML, ¿sí? Bien, entonces aquí simplemente vamos a colocarle que cada uno de estos va a llamar a ese objeto que que tenemos dentro de la parte, voy a cerrar esto, dentro de la parte lógica que es fotos, ¿sí? Entonces tenemos acá y vamos a mirar cómo adicionar el ng-for. Entonces el ng-for básicamente se debe adicionar, voy a ir acá para que podamos mirar. El ng-for, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir integrar un array o un objeto, ¿sí? Con el fin de insertar cada uno de los elementos contenidos en su interior, ¿sí? Vamos a ver si aquí hay un ejemplo del ng-for. Entonces, el ng-for, ¿dónde debe ir? El ng-for debe ir dentro de la etiqueta, no fuera porque es como una etiqueta más dentro del HTML. Entonces viene, si ustedes ven, como dentro de la etiqueta P, viene dentro como si fuera una propiedad. Entonces viene aquí diciéndole, por ejemplo, tanto el ng-if como el ng-for. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle que yo quiero colocar el ng-for dentro de la etiqueta li. Vamos a decirle simplemente ng-for, ¿sí? Él adiciona, él autocomplementa, ¿sí? Esta parte. Y esta es la estructura, el asterisco, ng-for, viene let, que let es para definir una variable. Este variable va a ser ítem, es decir, cada recorrido del elemento lo va a hacer con la variable ítem.
Y la lista que voy a leer, voy a pasarle el nombre de la lista. ¿Cuál es esa lista? Pues la que yo he creado acá, que se llama fotos. Sí, es una lista. Aquí tengo un arreglo. Entonces, en este caso, voy a decirle fotos. Voy a decirle fotos. Cuando yo le digo fotos, entonces miremos de nuevo qué es lo que hace realmente él. Voy a decirle fotos y voy a decirle dentro de esta etiqueta de ley un mensaje. Esto es un mensaje, ¿sí? Para que miremos qué es lo que hace él. Entonces aquí voy a salvar, voy a ir y él imprime esto, es un mensaje. ¿Cuántas veces lo imprime? 1, 2, 3, 4. 4 porque ese es el ancho de mi arreglo de objetos, ¿sí? Entonces, él lo que hace con el NG4 es crear el número de elementos que tiene mi arreglo de objetos. Ahora bien, ¿cómo hago para poder acceder a cada uno de los valores de ese objeto? Entonces, simplemente para poder acceder a los valores de este objeto, lo vamos a hacer con el ítem, ¿sí? Porque ítem es la variable que creamos, ¿sí? Y que se lo va a asignar. Entonces, para poder acceder, como es un objeto, simplemente recordemos que para poder interactuar dentro de Angular con una variable dentro de la vista, es con llave. Y vamos a decirle, en este caso, ítem, pero no podemos decirle ítem porque ítem es un objeto como tal. Vamos a decirle que imprima un atributo de ese objeto. Entonces, en este caso, vamos a decirle ítem punto, creo que se llamaba nombre. Entonces, vamos a decirle punto nombre, ¿sí? Vamos a decirle simplemente eso. Entonces, aquí vemos que está imagen 1, imagen 2, imagen 1 e imagen 1, que creo que no lo cambié en esta parte. Sí, así es. Esta es imagen 3 y esta es imagen 4. ¿Sí? Entonces, de esta manera puedo leer el valor. Ok, entonces, algunos dicen que les está tirando el error. Fíjense en la sentencia. Asterisco NG4, ¿sí? Debe ser tal cual. Si están colocando fotos aquí, ¿sí? Deben fijarse que fotos lo deben tener creado, es decir, la variable en este caso fotos, yo la tengo creada y la tengo ya definida. Y la tengo creada, definida antes del constructor, ¿sí? Y tiene que ser en el mismo componente. También fíjense en eso. Estamos trabajando con el mismo componente que se ha creado. Lo mismo si les arroja error, active ID, ¿sí? Aquí deben tener en el componente, en TypeScript, definida la variable active ID, ¿sí? Sí, fíjense porque él es sensible a las mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Él es sensible, entonces este for es F mayúscula, ¿sí? Entonces fíjense también en eso. Y, ok, acá, entonces tienen que fijarse en la manera tal cual en la sintaxis como se está escribiendo. Bien, voy a seguir. Quizás no vamos a alcanzar, sino que lo podemos dejar para la siguiente porque igual las directivas no se alcanzan a ver todas. Pero vamos a seguir, entonces miremos cómo pudimos acceder a un valor con ítem.nombre. ¿Sí? Estamos accediendo solamente a un atributo.
Si le damos ítem simplemente, no va a imprimir nada porque es un arreglo de objetos. Sí, pero en este caso, ahí ya vamos a hacer uso de la etiqueta imagen, ¿sí? En HTML para desplegar las fotos, pero sí sería dentro de eso. Entonces, aquí tenemos ítems, ¿sí? Tenemos LI y yo puedo leer cada una de las propiedades, ¿sí? Antes de leer las propiedades, yo puedo ir leer cada una, entonces puedo decir, en este caso, ítems.id, ítems.nombre, ya lo tenemos, .id. Puedo leer ítems. Creo que se llamaba, y ruta, ¿sí? ¿Sí? Cada una de estas. Entonces simplemente salvo, voy a salvar y voy a colocar quizás una P para que me imprima cada una como un salto de párrafo para que me pueda imprimir cada variable simplemente, para que podamos mirar algo. Ya vamos a ver. Yo puedo integrar etiquetas. Entonces simplemente vamos a mirar esto. Entonces tenemos imagen 1, ¿sí? El ID, el nombre de la ruta, luego imagen 2, el ID y la ruta, imagen 3, el ID, la ruta, ¿sí? Así sucesivamente estamos accediendo a cada uno de los atributos de ese objeto. Ahora bien, si ustedes ven, yo tengo esta etiqueta y dentro de esta etiqueta tengo el valor que estoy accediendo. Ahora, para una foto, nosotros utilizamos en HTML ¿qué etiqueta? La etiqueta IMG, ¿sí? Y estamos creando la etiqueta, voy a borrar esto, y nosotros colocamos la etiqueta SRC, ¿sí? Nosotros colocamos esa etiqueta, SRC para crear una imagen y aquí tenemos el AL, ¿sí? Que es para darle descripción a la imagen. Entonces aquí simplemente vamos a adicionarle ítem punto, voy a crear aquí y voy a adicionarle ítem punto, porque es este ítem, y voy a decirle aquí ítem punto nombre, lo que se llamaba ítem punto nombre. Y aquí vamos a darle un valor y en este caso vamos a decirle, vamos a adicionarle, vamos a ver qué pasa. Vamos a colocarle de esta manera, ¿sí? El valor. Voy a salvarlo. Sí, aquí estamos viendo que sale las imágenes, ¿sí? Que había faltado. Y vamos a colocarle aquí, entonces, el otro atributo que sería ruta. Entonces, vamos a decirle ítem.ruta. Y ese ítem.ruta vamos a decirle, porque solamente le dijimos el nombre de la imagen, pero no le dijimos la ruta específicas. Recordemos que estamos dentro de este directorio que es app y Access está fuera de app. O sea que debía bajar posiblemente, ahí ya lo tenemos, 2 niveles, ¿sí? Debo no bajar, subir 2 niveles para poder, bueno, aquí me borró lo otro que había colocado, entonces simplemente le adicionamos el ítem.ruta. Entonces voy a salvarlo y aquí vemos todas las imágenes, ¿sí? No hemos visto
Todavía no le hemos dado estilos o que abra un tamaño determinado. Para procesar las imágenes, estamos aquí en la vista HTML, ¿sí? Estamos en la vista HTML y estamos haciendo el llamado a cada una de las fotos haciendo la directiva NG4. Ya luego le podemos dar estilos o simplemente dentro de la misma vista del HTML, simplemente vamos a decirle aquí que los abre todos a un tamaño fijo. Entonces vamos a forzarlo a un ancho de 120 con una altura de 120. Sí, voy a forzar todas las fotos a eso. Quizás algunas no se van a ver bien. También lo puedo hacer por estilos. ¿Sí? En este caso simplemente voy a hacer uso de estas dos propiedades que trabaja la etiqueta IMG. Entonces ahí tengo. No le he dado estilos de que abren todos de manera en línea, de manera horizontal. Ya vamos a darle estilos. Entonces aquí tenemos la galería y ahora sí nos vamos para los estilos. Hasta aquí, preguntas que tengan antes de ir a estilos para cambiar la pantalla, porque voy a ir a estilos. Bien, entonces voy a ir acá, en este caso, voy a ir a los estilos de mi componente que sería lista fotos component.scss y vamos a darle estilos a UL. Entonces recordemos, aquí tengo, vamos a la vista, hay varios ULs, entonces vamos a decirle que este va a ser fotos. Voy a decir que este se va a llamar fotos. Entonces aquí simplemente me puedo referir simplemente a fotos. Y vamos a decirle, entonces vamos a decirle display flash, ¿sí? Vamos a decirle fresh graph. Y vamos a decirle fotos LI, ¿sí? Vamos a decirle a fotos LI, ¿sí? Recordemos que está dentro de cada ítem. Vamos a decirle que va a tener un margin, o sea que va a tener un tamaño y vamos a decirle que ese tamaño va a ser de 220, perdón. Va a tener un margen, perdón, de 10 píxeles, es decir, tanto izquierda, derecha, arriba y abajo. Sí, va a formar un margen. O sea que va a ser un espaciado entre cada foto. Y vamos a decirle acá para que borre estos punticos que estaban apareciendo. Y vamos a decirle yo también, si quiero, lo que les decía, puedo quitar forzosamente esto que dije aquí y simplemente lo puedo manipular también por estilo. Entonces simplemente puedo ir acá, decirle fotos LIMG, la etiqueta y decirle que abra con un determinado tamaño. Voy a ampliarlo más. Entonces, creo que... Ok. Entonces voy a decirle, es que es fotos. Ahí está. Bien. Entonces ahí tenemos la galería con las fotos respectivas y ya podemos, por ejemplo, terminar de hacer nuestra galería. Es decir, podemos adicionar más dentro de este imagen. Luego nosotros colocábamos, por ejemplo, el otro etiqueta que iba ítem.nombre, ¿sí? El nombre de la imagen o la descripción de esta imagen, ¿sí? En la parte de abajo. Bien, ahora ya tenemos nuestra galería, ¿sí? Ya tenemos nuestra galería como tal.
Ahora vamos a mirar algo para mirar la otra directiva, ¿sí? Cómo se trabaja. Entonces vamos a decirle que cuando estemos en inicio, no se abra la galería, sino que la galería se abra aquí. Vamos a decirle que este menú aquí va a ser galería, ¿sí? Entonces, aquí se abre galería e inicio va a ser una información, qué sé yo, de bienvenida, etcétera. Entonces vamos a decirle que cuando esté galería, sí se abra esta galería, pero cuando le damos inicio, no se abra esta galería. Entonces, ahí vamos a hacer uso de la directiva en Angular, que sería la directiva condicional, ¿sí? Entonces, en la directiva condicional, siempre estas directivas deben ir dentro de una etiqueta. Entonces, vamos a usar la etiqueta dit, ¿sí? Un layer, una capa. Y vamos a decirle que si esta variable, recordemos que estamos usando esta variable ActiveID que nos está informando sobre qué opción del menú estamos. Entonces, vamos a decirle que si es 2 es porque se encuentra en la opción de galería. Entonces vamos a hacer uso de un div aquí. Voy a colocar toda nuestra galería aquí dentro de este div. Y voy a hacer uso de esta variable. Entonces lo mismo, ng, ¿sí? If con I mayúscula y la expresión. Entonces en la expresión básicamente vamos a decirle active, perdón, ID. La expresión va a decir si es la condición, ¿sí? Le estoy diciéndole si active es igual a 2, entonces lo que está haciendo es que se va a mostrar lo que tengo dentro de esta etiqueta, que es dit. Entonces vamos a mirar, entonces cuando yo estoy aquí, cuando estoy en galería, entonces ya se está mostrando, ¿sí? Cuando estoy aquí no, y cuando estoy en galería sí. Entonces, ahí estoy haciendo uso de esta otra directiva condicional donde le estoy diciendo que si es 2, se muestra esta opción. Bien, ahora no sé si tienen preguntas hasta aquí. Entonces, ahí ya estamos haciendo uso. Lo mismo podemos hacer uso de otra directiva para mostrar un mensaje de bienvenida. Entonces, podemos decirle acá, luego miramos que yo puedo colocar a veces una condición y decirle que imprima algo determinado si viene sujeto a las directivas quizás a etiquetas adicionales. Luego miramos esa parte. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a decirle active ID es igual a 1. Entonces simplemente es para el home. Un mensaje de bienvenida. Entonces, cuando es 1, va a mostrar esto y cuando es galería, va a mostrar esto, ¿sí? Entonces, ya tengo, digamos, esta manipulación y estoy trabajando con las directivas básicas. Hay otras más directivas en Angular, pero las importantes y que se suelen trabajar mucho dentro de Angular son la ngIf y la ngFor. Bien. Voy a